Buen día, compañeros y docente. A continuación, realizaremos una entrevista basada en los siguientes puntos. Primero, el cerebro, la división de sus partes, que son óvulos, y sus funciones. Segundo, la neurona sensorial y sus funciones. Nuestro grupo está conformado por Paula Andrea Barrios, Julia Andrea Camoán, María Fernanda y Jason Steven Sarmiento. Damos inicio con la siguiente pregunta para nuestros compañeros Jason y María Fernanda. Jason, háblanos un poco del cerebro, su óvulo frontal, parietal y temporal. El cerebro, o encéfalo, es un órgano vital del ser vivo ubicado en la cabeza, pues es muy importante ya que cumple con roles muy específicos en el cuerpo. Roles que realiza mediante señales que envía o recibe de diferentes partes del cuerpo u órganos del individuo. El cerebro se encuentra dividido por áreas o lóbulos, el cual voy a nombrar unas de ellas. El lóbulo frontal, como podemos observar en la imagen, nos indica su ubicación. Esta cumple con tareas tan específicas como por ejemplo el movimiento, razonamiento, memoria e inteligencia. Lóbulo parietal. Podríamos decir que está ubicado en la parte central superior del cerebro y cumple con con roles específicos como el hablar, leer y las sensaciones. Lóbulo temporal. Está ubicado en la parte central inferior del cerebro y este lóbulo cumple con tareas como por ejemplo el comportamiento, el habla y emociones. María Fernanda, háblanos tú del lóbulo occipital, del cerebelo y la médula espinal. Les voy a hablar del lóbulo occipital. Es la región del cerebro que se localiza en la parte posterior de cada hemisferio cerebral y que se dedica principalmente a regular, coordinar y procesar la visión y todos los pasos que componen esta sensibilidad especial, pero que cuando se lesiona alguna de sus zonas podemos encontrar como síntomas principales alteraciones visuales, pero también cognitivas. ¿Dónde está ubicado el lóbulo occipital? Se localiza en la parte posterior de la cabeza por detrás de del parietal, justo por encima de donde se localiza el cerebelo. Además, se encuentra dividido en una parte por cada hemisferio cerebral. ¿Cómo funciona el lóbulo occipital? Al igual que los demás lóbulos del cerebro, el occipital para poder funcionar necesita de la división anatómica de cada una de sus partes, es decir, que funcione y cumple con cada una de sus tareas referente a la visión y la cognición, gracias al área visual primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué controla el lóbulo occipital? Procesa los objetos que se localizan en la periferia, nos brinda las herramientas para aprender a diferenciar colores y movimientos, ayuda a identificar las formas y figuras de las cosas que nos rodean y participa en el procesamiento de las funciones visuales especiales. Les voy a hablar del cerebelo. El cerebelo es una estructura del sistema nervioso central y es la parte más grande del encéfalo después del cerebro. Se sitúa en la parte posterior e inferior del cráneo. La función principal del cerebelo es la de integrar vías motoras y sensitivas. En pocas palabras, recibe información y órdenes de la corteza cerebral y la conecta con el aparato locomotor. También se encarga de algunos procesos de la memoria, del lenguaje, de la atención, del aprendizaje, entre otras funciones. Sin embargo, el cerebelo no se encarga de ninguna de las funciones del sistema olfativo. El cerebelo, además, es el encargado del temblor fisiológico. Es por esta razón que frente a una lesión en esta parte del encéfalo no se producen parálisis, pero sí se pueden generar desórdenes en la ejecución motora del equilibrio o posturas corporales. Les voy a hablar de la médula espinal. La médula espinal es una larga y frágil estructura tubular que comienza al final del tronco del encéfalo y continúa hasta casi llegar al final de la columna vertebral. La médula espinal está constituida por haces de axones nerviosos que transportan los mensajes entrantes y salientes entre el encéfalo y el resto del organismo. La médula espinal contiene circuitos neuronales dentro de sí misma que controlan los movimientos coordinados, tales como caminar, nadar o bien orinar. También es el centro de los reflejos como el reflejo trutiliano. La columna vertebral está formada por una columna de huesos denominados vértebras. Estas vértebras protegen la médula espinal.
una estructura frágil y alargada contenida en el conducto raquídeo que corre al centro de la columna. Entre las vértebras hay discos compuestos de cartílago que ayudan a amortiguar la columna vertebral y a darle cierta flexibilidad. La médula espinal, al igual que el encéfalo, está cubierta por 3 capas de tejidos que se llaman meninges. Hablaremos también de la neurona sensorial y sus partes. La neurona sensorial se distribuye por todo el cuerpo y adquiere forma y maneja funcionamientos distintos dependiendo la zona y el estímulo que debe captar. Estas neuronas son las que se encargan de recibir los estímulos del medio ambiente, es decir, como por ejemplo los ojos, el tacto, el oído, y transmiten las señales desde diferentes órganos hacia el cerebro, pasando por la médula espinal. A continuación, nuestra compañera Paola nos va a contar sobre cada una de las partes de la neurona sensorial. Bueno, hablemos de la estructura de las neuronas. Las neuronas se pueden dividir en hasta 9 partes diferentes que son soma. Esta parte también se puede denominar cuerpo de la neurona. Aquí se encuentra toda la composición genética de la neurona y el lugar donde se sintetizan las moléculas que posibilitan la supervivencia de la célula. El núcleo. Como en todo tipo de células, el núcleo es la parte más importante. Aparte de controlar todo el material genético, es la base central de la neurona. Axón es una fina fibra nerviosa envuelta en vainas de mielina. Su principal función es transmitir señales eléctricas desde el soma de la neurona hasta los axones terminales. Las dendritas. Esta parte de la neurona se encarga de captar neurotransmisores producidos por la neurona más cercana y envía la información química al cuerpo de la neurona. Las vainas de mielina. Recubre el axón de la neurona. Se trata de una sustancia compuesta por proteínas y grasas que permite que la transmisión eléctrica a lo largo de toda la neurona se difunda de manera adecuada. Existen patologías que afectan directamente a esta parte de la neurona, como es la esclerosis múltiple. Nódulos de Ranvier. Se trata del hueco existente entre cada vaina de mielina que permite facilitar la conducción del impulso nervioso y que éste no se pierda. Sustancia de Nitl. Es una agrupación de gránulos en el citoplasma de la neurona que se encarga de sintetizar las proteínas para las neuronas. Los botones sinápticos permiten liberar al medio externo los neurotransmisores, una vez se ha transmitido el impulso eléctrico por el axón. Y el cono axónico, que es la parte del cuerpo de la neurona que se estrecha para originar el axón.